Rusia lo ha logrado, hay que reconocerlo. Ha sorteado las sanciones de Occidente, ha logrado reorientar la exportación de combustible y materias primas que iban a Europa, y en definitiva han esquivado el aislamiento. No hay más que ver la visita de Vladimir Putin a Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, hay un gran pero. Y ese gran pero es que el margen de maniobra económico y político que ha obtenido Putin ha tenido un coste, y ese coste se lo ha pagado a China. Claro, cuando en Bruselas decidieron lanzar los primeros paquetes de sanciones y decidieron dejar de comprar hidrocarburos rusos, en Pekín, Xi Jinping no dudó en ofrecerse para reemplazar la demanda europea, que por entonces absorbía la mitad de los hidrocarburos rusos. Es más, los chinos permitieron un auge del volumen comercial que en un solo año permitió a Rusia aumentar su exportación a China en un 50% y a la vez permitió a Putin enjuagar el sector automovilístico ruso, que estaba en un estado calamitoso tras el abandono de las empresas euroamericanas. Pero qué bien se portaron los chinos, ¿verdad? En medio de ese momento en el que Europa da la espalda a Rusia, el dragón chino acude en su ayuda a socorrerle y a darle un cálido abrazo. Pero ese abrazo hay que tener cuidado con él, porque lo que era un abrazo cada vez parece más una llave de artes marciales y los rusos tienen que tener cuidado con él, claro. De hecho, este vídeo pretende averiguar si dos gallos pueden convivir en un mismo corral, y especialmente en el corral de Asia Central y el lejano oriente ruso, si un dragón y un oso están destinados a arrinconarse el uno al otro en esta peligrosa partida. Al fin y al cabo, Rusia cree que tiene derecho a tener su esfera de influencia en Asia Central, igual que la tienen en otras partes de Europa. Y China cada vez disputa más eso. Por eso, entre bambalinas, ambos actores están maniobrando para aumentar su influencia. Y eso es lo que vamos a abordar en este vídeo, así como aquello que causa más temor a los rusos. Dicho esto, yo soy Yago Rodríguez. Bienvenidos a todos los interesados en la comunidad de asuntos militares en español. Y ahora, ¡comencemos! Pues sí, Xi Jinping le dio un balón de oxígeno a Vladimir Putin en plena guerra de Ucrania, pero a cambio le pidió que los hidrocarburos rusos vinieran con importantes descuentos respecto a su precio de mercado, lo que forzaba a los rusos a vender muy barato, lo que de paso mejoró la competitividad de la industria china, que como suele suceder en el sector terciario, siempre está hambrienta de energía barata. Y no solo eso, sino que los chinos impusieron que las transacciones se realizaran en yuanes, no en rublos y no en dólares. Como ya sabréis, esto se enmarca en esa política de la desdolarización que promueven determinados líderes, también hasta cierto punto Putin, y que en el caso chino pues busca reemplazar o como mínimo arrebatar cuota de poder al dólar en favor del yuan. Claro, si Rusia me vende ingentes cantidades de petróleo y encima me paga en yuanes, logro que un mercado acostumbrado a los petrodólares empiece a ver al yuan como alternativa, el petroyuan. Aunque los rusos, temerosos de perder el valor de esas ventas, han transformado inmediatamente esos petroyuanes en dólares, debido a que la moneda estadounidense pues tiene una mayor confianza, lo que no ha gustado obviamente en Pekín. Y es que la confianza de los rusos en China no es muy alta, y si no, atentos a esta tabla. Mientras Rusia ni siquiera está entre los 10 mayores destinos de exportación de China, China sí es el mayor destino de la exportación rusa. Un desequilibrio económico tremendo y seguro que hasta esperable por muchos de vosotros. Lo que seguro que muchos otros no esperabais es el desequilibrio político y de confianza que existe entre las partes, porque como os digo, los rusos albergan toda una serie de temores respecto a los chinos. Empecemos por la migración. Nadie sabe cuántos migrantes chinos viven en Rusia, y especialmente en el despoblado lejano oriente. Los pocos estudios efectuados en 2010 indican que la cifra de 30.000 que figura en el censo ruso dista de ser real. Pero tampoco son realistas los titulares de la prensa occidental que hablan de millones y millones de chinos invadiendo Rusia. Quizás el estudio demográfico más serio es el del Instituto Carnegie, ese mismo año, que arrojaba una cifra más fiable que hablaba de unos 200.000 chinos viviendo en Siberia y el lejano oriente ruso, dos regiones muy despobladas. Más preocupante todavía es la desproporción demográfica entre el lejano oriente ruso, que apenas suma 6 millones de habitantes, y la vecina población china de Heligoland, que tiene más de 38 millones de habitantes, 5 veces más. 5.
Y para echar más leña al fuego, esas regiones fueron compradas a punta de pistola, eso sí, por el Imperio ruso en el siglo XIX, que forzó a China a claudicar y ceder esos territorios, aprovechando que dicho imperio era muy débil y estaba viviendo su disolución. Y es que para los chinos, Rusia es tan protagonista del siglo de la humillación como el resto de Europa, Estados Unidos o Japón. Y para muestra un botón, esa provincia donde viven los famosos uigures, Xinjiang, fue ocupada durante 10 años por los soviéticos y ya después de 10 años lo llegaron a devolver, pero os aseguro que a los chinos les costó recuperarlo. Y hablando de Xinjiang, en 2009 sucedió algo que lo cambió todo. Las protestas de los uigures se transformaron en una muchedumbre enfurecida que acababa con todos los chinos de etnia Han que encontraba a su paso, sin que la policía lograra detener el linchamiento. El fantasma del separatismo islamista había aparecido y Pekín tenía que actuar muy rápido. Para empezar, se eligió como gobernador a Chen Quanguo, que era el hombre que había tomado las riendas del Tíbet, había eliminado a la oposición tibetana de cabo a rabo, lo había pacificado y por tanto había demostrado unas excelentes dotes para controlar un territorio e imponer la estabilidad del gobierno. Pero aquello era una tirita. Lo que necesitaba Xinjiang de verdad era un plan de desarrollo económico para enriquecer a la población local. Por resumirlo en un lema fácil, digamos que el gobierno chino pensaba que la prosperidad traerá la unidad y la estabilidad. Pero ¿cómo desarrollar a Xinjiang, la región más pobre, agreste y díscola de toda China? Pues con muchas iniciativas, pero la más importante de ellas pasa por convertir a Xinjiang en la puerta de entrada de China a Asia Central, en el gran nodo logístico. Vamos, construir ese gigantesco nodo logístico, ese verdadero puerto terrestre que haga las veces de trampolín comercial. Pero claro, por el camino China ha inundado el subcontinente de productos baratos con los que Rusia no puede competir y ha desembarcado con grandes empresas que juegan el papel de lobby indirecto de China en las capitales centroasiáticas. Rusia ha tratado así de reaccionar a la penetración comercial china en la región, forzando la creación de una suerte de Unión Europea en Eurasia, que se llama la Unión Económica Euroasiática, en la que existen una serie de controles de fronteras, controles de aranceles, que han permitido a Moscú gravar los productos chinos, imponerles unos impuestos más altos y de esta manera ralentizar, pero no detener completamente la penetración china en Asia Central. Ya vemos que Moscú hace un uso muy geopolítico de este tipo de instituciones. Putin controla hasta tal punto la Unión Económica Euroasiática que en el año 2015, sin consultar con el resto de Estados miembros, alcanzó unilateralmente un acuerdo comercial para facilitar la ruta de la seda que le propuso Xi Jinping, hecho del que sus socios tuvieron noticia cuando todo estaba ya firmado. Ni siquiera les respetó, ni siquiera les avisó. Ahora bien, desde los años 90 China ha aprendido a maniobrar. Ya en aquella época crearon el Shanghai Five, que sería la semilla del Foro de Cooperación de Shanghai. La organización mundial que agrupa un mayor número de PIB y de territorios bajo su control. Una organización que tiene su sede en Pekín, igual que la ONU lo tiene en Nueva York, y que se dedica a los principales sectores estratégicos: economía, seguridad interna y, por supuesto, defensa. De hecho, las ratas, o sea, el RATS o Estructura Regional Antiterrorista, por cierto, qué acrónimo más desafortunado, es el mayor órgano de seguridad de la organización, y China abogó porque su sede estuviera en Tashkent, la simbólica capital de Uzbekistán, un territorio históricamente dominado por el Imperio ruso. Y puede que el Foro de Cooperación de Shanghai, y especialmente fuera de la materia económica, pues no sea muy eficaz, pero está ahí, tiene una suerte de Estado Mayor como la OTAN, esa sede que tiene en Tashkent, y de alguna manera constituye un vaso vacío sí, pero que ya está construido y solo necesita ser llenado con confianza y tiempo. ¿Lo lograrán los chinos? Veremos. Ahora bien, por lo pronto sí está sirviendo para una cosa. Los policías y militares de Asia Central visitan y hacen cursos a través del RATS en las academias militares chinas, concretamente en la Universidad de la Defensa Nacional, donde no solo aprenden conceptos similares con un lenguaje común, sino que además aprenden chino, e incluso entablan relaciones personales que les servirán en el futuro. E incluso hay una creencia entre los rusos de que el servicio de inteligencia chino usa esta clase de eventos para reclutar informantes en esas fuerzas armadas de Asia Central. Y es que los chinos tienen fama de emplear este tipo de eventos de tipo científico o académico para reclutar personal. Así es.
en Rusia se han producido varios arrestos. Caso más icónico, el del físico de Novosibirsk, Dmitry Kolker, arrestado por orden del FSB cuando su cáncer estaba entrando en su fase terminal y acusado de haber revelado información técnica que constituía un secreto de Estado durante una serie de conferencias que impartió en un viaje académico a China. Pero todo esto sigue quedándose en agua de borrajas, o en algo poco importante, si descontáramos las reclamaciones territoriales de China sobre territorio ruso. Exacto, en los últimos 2 años, Pekín ha posado su mirada sobre el lejano oriente ruso, eso es. El año pasado, el Ministerio de Recursos Naturales de China ordenó que en los nuevos mapas se renombraran en chino los nombres de Vladivostok y otras 7 ciudades rusas. De hecho, Vladivostok pasó a ser llamada Haishenwai, que significa literalmente Bahía de los Pepinos de Mar, su nombre chino. Es más, el gobierno chino tiene una serie de cartografías conocidas como los mapas estándar, una serie de mapas oficiales que reflejan la posición política de China. Y lo cierto es que dichos mapas vuelven a mostrar que toda la isla de Bolshoi-Sursky, que se encuentra en la confluencia de los ríos Ussuri y Amur, pertenece a China y no es compartida, como esperaba Rusia. Peor aún, al norte de Vladivostok, en Primorske Krai, los medios locales se han quejado de la creciente actividad de agricultores chinos, que poco a poco aumentan su influencia en la zona y adquieren más hectáreas de sembrados. Por tanto, lo que hay de fondo en parte casi es un tema cultural. El chino, su modo de ser, el modo de ser del gobierno chino, su demografía y sus pretensiones territoriales en determinadas disputas con Rusia, así como su ánimo revanchista fruto del siglo de la humillación, pues hacen tener a los rusos una cierta alerta. Digamos que apoyarse en China es casi apoyarse sobre una daga, o como mínimo sobre algo no muy cómodo precisamente. Pero es cierto que Rusia no tiene muchas más opciones. Y es cierto que incluso si en algún momento la situación cambia y es China quien necesita apoyarse en Rusia, pues esta probablemente también le ofrecerá algo sobre lo que apoyarse. Así que eso ha sido todo, espero que el vídeo os haya resultado tan interesante como a mí. Muchas gracias a todos por estar ahí, os invito a apoyarme en Patreon, en el enlace ahí abajo. Por lo demás, muchas gracias y hasta otra.